Hola a todos, mi nombre es Fernando Martínez, soy de Buenos Aires, Argentina, y soy el representante acá para mi país de la escuela Yoshinkan, el Yoshinkan Aikido Ryu aquí en Argentina, y alumno directo de Ando Tsuneo Shihan, quien a su vez fue durante 14 años Uchideshi de Goso Yoda Sensei, quien a su vez fue Uke de Ueshiba Kaiso, el fundador en sus primeras épocas. ¿Sí? Quisiera saber si se está escuchando bien. ¿Se está escuchando bien? Bueno, muy bien, vamos a ir dando tiempo para que se vayan sumando diferentes personas. Por favor, si se está escuchando bien, me gustaría que en el chat me manden un ok, ¿sí? Muy bien, veo Sergio Olivieri, Aldo Corrales Sensei, Javier Piñero Sensei están mirando. Bueno, espero que puedan estar escuchando la charla, que la puedan estar disfrutando. Entonces veo que se está viendo ok. Por favor, mándenme un ok si se escucha bien. Bueno, buenas tardes a todos, ya es la hora, así que vamos a comenzar con la charla. Bueno, en primer lugar, la temática que me propuso tan gentilmente el sensei Aldo Corrales es explicar un poco eh, eh, cuál es la temática, la forma de práctica del Aikido de Yoshinkan, ¿m? Que no es tan conocida en el mundo del Aikido, ¿no? Y también algunas cuestiones sobre la figura de Yoda Sensei, de Gozo Yoda Sensei, un practicante tan emblemático, tan querido por mucha gente, tan respetado en el mundo de las artes marciales japonesas. Eh, Quisiera comenzar, aunque sea un poco autorreferencial, no me gusta hacer mucho eso, pero comentarles cuál es un poco mi historia personal. Yo comencé a practicar artes marciales desde muy pequeño, a los 6 años. Practiqué algunas artes marciales hasta llegar a cinturón negro de varias de ellas. Y descubrí el Aikido siendo un adolescente, ¿no? Alrededor de los 14 o 15 años. Y nunca más lo solté, ¿sí? Nunca más lo solté. A partir de allí dediqué mi vida a la práctica, ¿no? Es realmente mi ikigai, o sea, mi sentido de vida. Durante más de 20 años practiqué con el sensei Carlos Rodríguez, ya fallecido, que fue mi mentor, mi primer maestro. Fue un gran maestro. Y él se formó primero en judo con el sensei Minamoto, aquí en Buenos Aires. Luego conoció a los maestros Kurata, Sakanashi Sensei, que fueron los introductores, junto con Miyazawa Sensei del Aikido en Argentina. Y por consejo de Miyamoto Sensei, él comenzó a practicar Aikido. Mi Sensei Rodríguez tenía una formación marcial muy sólida, porque él era de un grupo especial de la Gendarmería Argentina y había actuado en alguna situación bélica de hecho, tanto en la Guerra de Malvinas como en Laguna del Desierto. O sea, tenía una experiencia marcial muy sólida y una formación marcial muy sólida. Por eso, digamos, el aikido que hacíamos era un aikido de aikikai, ¿no? Pero había un cierto estilo libre en la práctica que estaba muy vinculado con la marcialidad. Entonces, bueno, después de 20 años de practicar con el Sensei Rodríguez, en un momento, con su consejo y con su ayuda también, yo decidí viajar a Japón y ir a buscar la raíz del Aikido, ¿no? La raíz más profunda del Aikido. Y siempre me había entusiasmado la impronta de Goso Yoda Sensei, ¿no? Del Aikido de Yoshinkan, por esta cuestión de que hay un mito acerca de que es el estilo más sólido, más marcial, dentro de lo que es las diferentes vertientes del Aikido. Y bueno,
Cuando yo por fin tuve la posibilidad de viajar, Yoda Sensei ya había fallecido, con lo cual empecé a buscar quiénes eran sus herederos, digamos, ¿no? Las personas que habían podido tomar su técnica desde la médula. Y allí luego de estudiar a diferentes maestros, vi que Ando Tsuneo Jihan, uno de sus Uchideshi, ¿no? Que había permanecido los últimos 14 años como viviendo con el maestro Yoda, fue el que más me conmovió cuando lo vi practicar y el que más me atrajo de su personalidad también. Y sentí que ahí estaban las raíces de Yoda Sensei. Por lo tanto le escribí a Ando Sensei para que me recibiera. Él al principio se negó, eran muy pocos Uchideshis, el dojo recién comenzaba. No hacía tanto que había fallecido el maestro Yoda, con lo cual él estaba tratando de formar su propio camino. Había muy pocos Uchideshis, 4 o 5 solamente. Y bueno, primero rehusó, luego Ando Sensei me permitió que viajara, pero no como un Uchideshi, sino como para poder practicar una vez al día o dos. Pero yo insistí con una carta, tratando de copiar kanji por kanji con la ayuda de la Embajada de Japón aquí, y le envié una carta muy formal, diciéndole que iba a ir a su casa y me iba a sentar en la puerta hasta que me recibiera. Y así hice, viajé con mi esposa a Japón, un poco a la buena de Dios, sin saber con qué me iba a encontrar. Cuando llegué, Ando Sensei estaba dando un seminario en Alemania y ahí me recibió Jindawe Sensei, Stephanie Sensei, que hoy es la esposa del maestro Ando, Ota Sensei, Mitsuhashi Sensei, los que son mis senpai y mis amigos de la práctica, mis compañeros. Me recibieron con mucho cariño, me permitieron estar en el dojo. Jindawe Sensei me permitió permanecer en su departamento, que estaba a unos metros del dojo. Y así comenzó mi historia con el Aikido Yoshinkan. Cuando Ando Sensei regresó, toda esta mala pasada fue algo positivo para mí, porque el Jihan se conmovió que alguien de las antípodas se acercara y se interesara por él. Y yo tenía un cuarto dan, era Yondan en el estilo libre de Aikikai. Y él me preguntó qué quería, si lo que quería era encontrar una reválida de mi grado o algo por el estilo. Y yo le dije que lo único que quería era aprender Aikido de él. Y entonces me ofreció un cinturón blanco y me dijo que comience a practicar. Y bueno, solamente podía decir gracias y por favor, durante todo ese tiempo de práctica, de la mañana hasta la noche. Fue una experiencia muy fuerte para mí, muy interesante. Yo no tenía idea, no sabía absolutamente nada de las diferencias entre el Aikikai y el Yoshinkan, y para mí fue empezar Aikido completamente desde cero. Siendo cuarto dan, comencé nuevamente como décimo Kyu, y comencé con las técnicas de décimo Kyu. Fue un gran aprendizaje para mí. Fue realmente una bisagra de la cual estoy completamente agradecido haber tomado esa decisión. Y comencé a redescubrir cosas que creía que conocía, ¿no? Empecé a practicar desde la base. Ustedes sabrán que el Aikido Yoshinkan conserva un modo de práctica que se diferencia en este caso del Aikikai por el Kihon Dosa, básicamente, que son 6 ejercicios básicos, de los cuales salen otras 150 técnicas básicas y después 3.000 variaciones, ¿no? Pero esos 6 ejercicios son el pilar de nuestra práctica, porque en las 150 técnicas básicas siempre vamos a pasar por 1, 2, 3 o algunos de los movimientos básicos. Por lo tanto, se va construyendo una base muy sólida con la práctica del Kihon. Y es una práctica muy exigente, muy repetitiva, muy japonesa, ¿no? Porque es copiar y repetir, copiar y repetir. También lo que se trabajan es tratar de restablecer la naturalidad del cuerpo, ¿no? Un cuerpo potente es un cuerpo natural, y el Kihon Dosa restablece la naturalidad del cuerpo, que se va perdiendo con el confort, se va perdiendo con el uso de sillas. Entonces, bueno, el Kihon Dosa restablece sobre todo la posición de las caderas, lo que permite abrir la cavidad pélvica como para que el verdadero kokyujo, ¿no? La verdadera potencia respiratoria aparezca allí. Eso lo fui comprendiendo
muy a poco. Por supuesto, las primeras veces que intentaba practicar el Quijón Dosa era completamente inexplicable para mí, no entendía nada y pensaba que nadie podía moverse naturalmente desde ese lugar. Me parecía antinatural, me parecía forzado, ¿no? Y claro que lo era, pero lo que no estaba natural, lo que no estaba bien era mi propio cuerpo. Y el Quijón Dosa fue reeducándolo, fue haciéndome comprender lo que llamamos el Riai, ¿no? O los principios que subyacen en la técnica, en todas las técnicas. Eh, a lo largo de ir profundizando la relación con Ando Sensei es haber encontrado realmente un maestro, ¿no? No simplemente una persona que alguna vez muestra una técnica en un seminario, sino cuando Ando Sensei viene a Argentina, duerme en mi casa, ¿no? Es mi habitación. Yo le cedo mi habitación y cuando yo voy a entrenar con él, tengo la suerte de poder también quedarme en su casa. Es una relación muy profunda y de la cual voy a estar siempre agradecido, eternamente agradecido. Descubrí una persona técnicamente superlativa y humanamente increíble, ¿sí? Tal como cuentan acerca de Yoda Sensei y tal como Yoda Sensei contaba siempre acerca de Ueshiba Kaiso, ¿no? Del fundador. Yoda Sensei, que ha sido un mito de las artes marciales, hasta el último de sus días proclamaba la maravilla de la técnica de su maestro, de Ueshiba Sensei, y él proclamaba que no había podido llegar ni a los talones de su sensei y que le hubiera gustado poder hacerlo, ¿no? Realmente, desde mi experiencia personal, creo que el Yoshinkan en este momento es una excelente herramienta para comprender el Aikido del fundador. Eh, Cada una de las escuelas tiene sus particularidades, el Aikikai tiene sus particularidades, Iwama Ryu, la escuela de Tomiki Sensei. Yo creo que la personalidad de Ueshiba Kaiso fue tan vasta y tan profunda que se necesitaron varios de sus discípulos, incluyendo a su familia directa, ¿no? A su hijo, a su nieto y ahora a su bisnieto también, para poder difundir la grandeza y la profundidad de la enseñanza del fundador. Así como en el Aikikai, que es la escuela más difundida y que más ha hecho por la difusión del Aikido a nivel mundial, se prioriza y se valoriza muchísimo el desarrollo y la evolución de la técnica, donde los descubrimientos de cada instructor y aún de cada practicante son importantes. En Yoshinkan lo que tratamos de hacer es de conservar la práctica como se hacía antes de la Segunda Guerra, ¿no? Eso es una reducción, pero es un poco así. Se conserva un aikido muy vinculado y muy cercano al Daito Ryu, ¿no? A las raíces del fundador. Lo que hay que tener en cuenta es que Yoda Sensei fue uchideshi del maestro Ueshiba en aquella época, ¿no? Hacia el año 1937. Él permaneció casi 9 años a la sombra del maestro Ueshiba, acompañándolo día y noche y practicando hasta quedar exhausto, ¿no? Él trató de tomar la médula de Ueshiba Sensei, ¿sí? Yo creo que es muy importante el legado de Yoda Sensei en este sentido, no solo para los practicantes de Yoshinkan, sino para todos los practicantes de Aikido, sean del estilo que fueren. Por eso los invito a redescubrir ese legado, que fue lo que a mí me pasó y uno siempre trata de compartir lo que cree que es bueno para uno, ¿no? Y luego desde el corazón. Yoda Sensei explicaba que era muy difícil entender lo que Ueshiba Sensei hacía. Era muy complicado porque además en esa época no había explicaciones directas. O Sensei simplemente practicaba y ellos al lado de él trataban de copiar lo que podían. Y cuando había explicaciones de parte del gran maestro, simplemente eran explicaciones vinculadas con su impronta shintoísta, con su relación con la Umoto Kyo, ¿no? Con su religiosidad, ¿no? Era muy críptica su manera de enseñar y siempre lo hacía a través de los doka, ¿no? Los poemas de la vía, que eran explicaciones místicas, explicaciones sobrenaturales casi, ¿no? Diría, de lo que él estaba haciendo, que realmente lo era, ¿no? Era sobrenatural, realmente era sobrehumano lo que él mostraba a sus discípulos. Pero Yoda Sensei trató de bajar eso a tierra, y por eso es tan valioso para nosotros, porque cuando uno trata de comprender lo que O-Sensei hacía, se está perdiendo todo, ¿no? Se está perdiendo todo por la profundidad de lo que uno está viendo.
Y Yoda Sensei en su grandeza, en su inteligencia, en su racionalismo, en su humanidad también, ¿no? Eh, Trató de entender qué era lo que contenía la técnica de su maestro. Y él comprendió que la técnica de su maestro contenía elementos básicos. O sea, el primer elemento básico que contenía la técnica de Ueshiba Sensei, según el maestro Yoda, era la postura, ¿no? Tenía una postura implacable, Jisentai, ¿no? Una postura. La postura de Ueshiba Sensei era siempre como la de un general sobre su caballo a punto de dar la orden de ataque, ¿no? O como la de un tigre a punto de acechar para cazar. Su mirada, su personalidad imponía eso. Y su técnica, por lo tanto, tenía una postura formidable. Otra de las cuestiones básicas que Yoda Sensei encuentra en su maestro es el concepto de Chushin Ryoku, ¿no? El concepto de la línea central. Siempre Ueshiba Sensei practicaba sobre la línea central de su oponente. El concepto de la línea central era fundamental para la eficacia de su técnica, para el poder de su técnica. Y luego de eso también él va detectando lo que luego llamó Shuchi Ryoku, ¿no? Que es la concentración de la potencia en un punto del espacio y en un momento del tiempo, ¿no? En un punto del tiempo-espacio, ¿no? La explosión con una herramienta determinada hacia un punto determinado de toda la técnica, de todo el poder físico, mental y espiritual de una persona sobre un punto, ¿sí? Entonces, bueno, trató también de desarrollar esa potencialidad de concentrar la potencia. También concentrar la potencia en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En partes pequeñas del cuerpo. Bueno, también entendió que había un componente vinculado con la respiración que era muy importante, sobre el cual Ueshiba Sensei siempre explicaba, de manera incomprensible, pero explicaba. Y Yoda Sensei llamó a esto Kokyu Ryoku, ¿no? El poder de la respiración. Yoda Sensei decía que cuando una técnica tenía postura, tenía línea central, tenía concentración de la potencia, tenía también lo que llama Datsu, ¿no? Que significa la liberación de la energía interna, ¿no? Y tenía una respiración correcta, todo eso al unísono, todo eso de modo simultáneo, no era otra cosa que lo que Ueshiba Sensei llamaba Ki, ¿no? Ki. El poder de la energía interna, el poder de la energía del universo. Por supuesto, esto sigue, ¿no? Y ahora Ando Sensei, también como lo hacía el maestro Yoda y como lo hacía Ueshiba Sensei, habla de Shinku Ryoku o Kushin, ¿no? El poder del vacío, cosas de las que no me atrevo a hablar porque son incomprensibles para mi nivel de práctica todavía, ¿no? Ojalá algún día pueda comprender algo acerca de esas cosas, ¿eh? De Musubi, el concepto de Musubi y el concepto de Kushin, ¿sí? Bien, cuando la metodología de Yoshinkan se desarrolla teniendo en cuenta estos conceptos y se utilizan ejercicios determinados para ir desarrollando de manera conjunta o a veces de manera muy focalizada todas estas concepciones, todos estos principios llamados Riai, ¿no? Lo que subyacía a la técnica del fundador. Por eso, en nuestros dojos uno puede ver la foto de Yoda Kancho, al lado de la foto de Ueshiba Kancho, ¿no? Del fundador del Kaiso, y arriba el Kamidama, ¿no? Entonces, nuestra idea siempre es, a través de Sensei Yoda, comprender el legado de Ueshiba Sensei, y a través de Ueshiba Sensei comprender el legado de los dioses, en todo caso, ¿no? Ese sería el método de Yoshinkan. Ese sería el modo de nuestra práctica, ¿sí? Muchas veces se nos pregunta acerca de por qué, digamos, si Yoshinkan se separó del Aikikai o cuál es la relación de Yoshinkan con la familia Ueshiba, con el Aikikai, con Iwama Ryu. Hay muchos malos entendidos en ese sentido y a veces Yoda Sensei un poco irónicamente decía que Yoshinkan ya era un dojo cuando Aikikai todavía era una pista de baile, ¿no? Él como tenía una personalidad muy fuerte y un sentido del humor muy fuerte también, ¿no? Entonces, él decía esto con ironía porque, claro, después de la Segunda Guerra, la pobreza y la necesidad era tan grande que muchas veces se alquiló el dojo como salón de fiestas para poder sobrevivir simplemente, ¿no? Por eso Yoda Sensei decía eso, porque en realidad a partir de 1954 se comenzó
con la idea del Yoshinkan. Y se difundió fuertemente a partir del 57, cuando se empieza a enseñar en la policía Kidotai, en la policía metropolitana de Tokio, en las fuerzas especiales policiales, ¿no? Creo que todos los practicantes de Aikido le debemos muchísimo a Yoda Sensei. Yoda Sensei siempre consideró al maestro Ueshiba su maestro hasta el final de los días, ¿no? Cuando lo visitó en su lecho de muerte. Y él abrió el Yoshinkan por orden y prescripción del maestro Ueshiba. No, nunca hubo una separación o algo por el estilo. Él rindió al regreso de la guerra su examen de noveno dan directamente y recibe el noveno dan directamente de manos de Ueshiba Sensei, y a partir de esa orden él comienza a difundir el Yoshinkan en Tokio, ¿no? Por supuesto, él a partir de allí también empieza a buscar su propia maestría y su propia metodología. Pero lo que conocemos como el Aikido moderno comienza con el Yoshinkan, mucho antes de que existiera algo como el Aikikai, ¿sí? ¿Cuál es la relación? La relación es óptima. Siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo. Así como es tan importante que exista el Aikikai para la evolución de las técnicas, para el redescubrimiento, para que se descubran técnicas nuevas, para que el arte avance, también es muy importante que el otro pilar, ¿no? La otra pata de la mesa podría ser el Yoshinkan, donde los practicantes podríamos, y yo creo deberíamos, ¿no?, abrevar en las raíces y en cómo se hacían las cosas en los comienzos de la fundación del arte, ¿no? Creo que son dos patas de la misma mesa, dos alas del mismo pájaro, ¿no? No, es una tontera buscar competencias o pretender que algo sea mejor que tal cosa sea mejor que la otra, ¿no? Es casi infantil eso. Eh, Nuestra posición en ese sentido es la colaboración absoluta y permanente con todos los miembros de las diferentes escuelas, y también ocurre eso con mi maestro Ando en Japón. De hecho, la asociación en Urayasu, en el lugar donde él vive, la asociación de Aikido está compartida por miembros de Yoshinkan y de Aikikai, ¿no? Y cooperan permanentemente en las demostraciones y en la difusión del Aikido, y cada uno practica con su método y con su impronta. Así que no hay ninguna contradicción en eso. La relación, por ejemplo, con la escuela de Iwama también es óptima. De hecho, cuando Yoda Sensei se sintió enfermo, lo envió a Ando Sensei, a mi maestro, a Iwama, y él permaneció durante 6 meses trabajando con Morihiro Saito Sensei para recabar en qué era lo último que Ueshiba Sensei había desarrollado respecto del Bukiwasa, ¿sí? Por supuesto, Ando Sensei regresó, le mostró a Yoda Sensei lo que recibió del maestro Saito, y bueno, todo ese acervo es parte de lo que hoy es el Bukiwasa de Yoshinkan también. También es parte de lo que nosotros practicamos. Hay una salvedad también, ¿no? Porque van a ver que las posturas nuestras respecto del Buki son un poco particulares y vienen sobre todo del Yagu Shinkage Ryu, ¿no? Porque el maestro Nobuharu de la escuela Yagu, uno de los herederos del estilo Yagu, que es uno de los más estilos de esgrima más antiguos de Japón. De hecho, Yagu Tajima no Kami se carteaba con el maestro Senta Kwan, que falleció en el año 1645, ¿no? Son famosas esas cartas que recomiendo su lectura también. Es un estilo de esgrima muy muy antiguo que se daba y se practicaba en el Honbu, en el Yoshinkan Honbu, ¿no? Así que toda la enseñanza de Ueshiba Sensei también está, digamos, perfumada o recibe el aporte de la escuela Yagu-Ryu también. Bueno, aquí hemos hecho un avance, creo, acerca de la impronta del Yoshinkan, y me gustaría también estar escuchando en el chat las preguntas de las personas que están viendo la conversación y responder esas preguntas si es que están a mi alcance. Así que los invito a que lancen sus preguntas, sus cuestiones, y con mucho gusto las voy a responder si estoy en condición de hacerlo. Y si no, me comprometeré a preguntarlo y averiguarlo, ¿no? Así que bien, si están allí escuchando, me gustaría que las preguntas comiencen a llegar al chat.
voy a hacer una consulta con el Sensei Aldo, a ver si esto está saliendo bien, ¿sí? Por favor, Aldo Sensei, si quiere enviarme al Messenger su opinión de cómo está saliendo la cosa, continuamos si esto va saliendo bien. Sí, estoy recibiendo, bueno, el saludo de Eugenio Suárez de Paraguay. También el estudio, son muchas cosas, voy a ir tratando de anotar. El estudio de armas me pregunta si es similar al de Iwama y en qué difiere. El estudio de armas es bastante parecido al de Iwama Ryu. Difiere sobre todo en las posturas, en el orden de los kata. Algunos katas están en Yoshinkan y no están en Iwama Ryu. Y también, por supuesto, hay cosas que están solamente en Yoshinkan, ¿no? Por ejemplo, los kata de Tantō, ¿no? Nosotros conservamos 5 katas básicos de Tantō desde Subari Wasa y 5 katas de Tantō también desde la posición de Tachi, ¿no? De la posición de pie. Katas que son como los Kumitachi también se trabajan de a 2 personas. Eh, Me están preguntando acerca del Kamae también, ¿no? ¿Cuál es el origen de la guardia de Yoshinkan? Bueno, es una pregunta muy interesante. El Kamae siempre es algo que se me pregunta mucho esto, por eso me gustaría aclararlo. Kamae no es una posición de guardia, ¿sí? Kamae no es para nada una posición de guardia, muy lejos de eso. Kamae simplemente es un método